Vale, el día de ayer estuvimos platicando un poco de los comparadores con histéresis. Eh, la, la principal característica de estos comparadores es que el umbral se mueve, ¿no? Si tienen una saturación positiva, pues tienen un umbral U+. Si tienen una saturación negativa, tienen un umbral U-. Pero el problema es que con esta configuración que manejamos, nosotros siempre vamos a estar centrados en 0. ¿Sí? Lo cual pues es poco práctico. Entonces vamos a ver otra configuración. Es parte exactamente de lo mismo y se analiza de la misma manera. Bueno, antes de iniciar, ¿alguna duda con lo de ayer? Vale. Entonces tenemos nuevamente comparadores con histéresis centrados en pues una tensión diferente de 0. Vale. Y el circuito es el siguiente. Más, menos. Algo bien interesante aquí es que siempre que hablemos de comparadores con histéresis, tienen la misma característica. ¿Cuál creen que sea? Fíjense, ¿qué creen que se vaya a repetir de este circuito en este nuevo? Las entradas. Casi, casi. La retroalimentación positiva. La retropositiva. La retropositiva es la que se repite. Siempre que hablemos de comparadores con histéresis, estaremos hablando de retroalimentaciones positivas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que cuando tenemos retros negativas, vamos a estar hablando siempre de amplificación. Amplificación entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la ganancia de amplificación pues puede ser menor a 1, mayor a 1, 1, ¿va? Pero bueno, un pasito a la vez. Entonces, este es nuestro nuevo circuito. Aquí tenemos nuestra RF, nuestra RI, y vamos a tener un voltaje de entrada E. De este lado, pues vamos a tener un voltaje de referencia. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener un voltaje de salida. Entonces, tenemos dos casos, ¿no? Dos casos. Permítanme copiar esto. Ah, qué tardado es copiar esos dibujitos. Fíjense, vamos a suponer que nosotros tenemos saturación positiva, ¿sí? ¿Por qué tendríamos saturación positiva? Bueno, si se fijan, en este punto nosotros tenemos un voltaje de referencia, ¿sí? Entonces, este voltaje a la entrada es lo suficientemente grande de tal manera que el voltaje que aparece aquí supera al voltaje de referencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que eso es lo que sucede con los comparadores? No entendí, ¿lo podía repetir otra vez? Claro que sí. Estamos asumiendo que tenemos saturación positiva. Entonces nos preguntamos, ¿qué condiciones requiero para tener saturación positiva? Vamos a llamarle a este, vamos a llamarle V1, ¿vale? Entonces, para que tenga saturación, ¿cómo debe de ser V1?
con respecto al voltaje de referencia. Mayor. Tiene que ser mayor, exactamente. Entonces, para que ese V1 sea mayor que el voltaje de referencia, pues estaríamos hablando que este voltaje E, que tiene algún valor, pues es un valor grande, ¿no? Para que nos genere este valor más grande que el voltaje de referencia. ¿Sí me cachan? Sí. Perfecto. Entonces, el punto en el que exactamente cambiamos de un estado a otro, pues es exactamente cuando este punto iguala al voltaje de referencia. ¿Sí? Igualamos al voltaje de referencia aquí. Y a este voltaje, en lugar de llamarle E, le vamos a llamar el voltaje U,B. Entonces, este es el voltaje que nos permite tener el voltaje de referencia aquí y cambiar de un estado a otro. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a sacar las ecuaciones aquí. ¿Cómo es la corriente que circula a través de esta resistencia? ¿Cómo la podríamos encontrar? Y llegamos a este nodo, es esta misma corriente, hay una corriente que viene para acá y otra corriente que viene para acá. ¿Cómo es esta corriente que entra al amplificador? Muy baja, ¿no? Es muy baja, la vamos a despreciar. Entonces, esta I, pues va a ser igual a esta I. 0. Ujú. ¿Sí? Sí, exactamente, este es 0. Este es 0 y esta es igual a esta. Entonces, con esa información, pues nosotros podemos calcular. ¿Cómo calculan esta I? Aquí tienen el voltaje en un lado, aquí tienen el voltaje en el otro y aquí tienen su resistencia. ¿Qué les dice la ley de Ohm? La diferencia de los voltajes sobre la resistencia, ¿no? Correcto. Entonces tenemos el voltaje de referencia menos el voltaje U,B partido entre la resistencia de entrada. ¿Sí? Y como son iguales, pues esto es igual a, de este lado simplemente agarro la diferencia, el voltaje de saturación positivo, ¿cómo lo puedo poner? Pues sí, ¿no? SAT más. Este es una T y este es un más. Menos el voltaje de referencia. Partido entre RF. ¿Sí? Si se fijan, este de aquí, pues es el voltaje que estaríamos viendo en estas terminales. Y este de aquí es el voltaje que estaríamos viendo en estas otras terminales. ¿Vale? ¿Cómo puede repetir eso, por favor? ¿De dónde se vería cada voltaje? Claro que sí. Esto sería como tener aquí un voltmetro conectado aquí y conectado acá. Y uno aquí y otro acá, ¿sí? Este corresponde a este y este corresponde a este. De hecho, es lo que hacen los voltmetros, ¿no? Comparan las tensiones que hay entre las dos terminales y las restan. Por ejemplo, ya ven que ayer les comentaba, breve paréntesis. ¿Dónde lo pondremos? Aquí, breve paréntesis. ¿Se acuerdan que les mencionaba que en los sistemas que alimentan las casas, pues provienen de un transformador trifásico? Y ese transformador trifásico, pues tiene 3 líneas. Vamos a llamarle línea 1, línea 2, línea 3, y aparte, pues tiene su neutro, ¿no? Entonces, si yo mido de la línea 1 al neutro, vamos a ponerle aquí, voltaje de la línea 1 al neutro, pues me da 127 volts. ¿Sí? Pero, si yo mido el voltaje de la línea 1 a la línea 2, ¿cuánto creen que me vaya a dar?
0. Pudiera ser, pero no. Nos daría un 0 si el voltaje de la línea 240. en este caso serían 220. Para que den 240, déjame saco la cuenta. A ver, ¿dónde tengo la calculadora? Espera. Oye, Bueno. Rafael, te dije 4. ¿Mande? ¿Te lo esperamos? No los escucho muy bien. Creo que alguien tiene por ahí abierto su micro y está haciendo como retroalimentación positiva. Si fuera un 0, estaremos diciendo que el voltaje de la línea 1 es igual al voltaje de la línea 2. Y eso no es cierto, no son iguales. Aunque tengan la misma amplitud, tienen una diferencia. Ahorita se las platico. Y no es 240, pudiera llegar a los 240, pero para que fuera 240, pues tendríamos que calcularlo, ¿no? Si tienen por ahí su calculadora, ayúdenme, porfa. Dividan 240 partido entre la raíz de 3. ¿Cuánto les da esto? $138.56. Ok, muchas gracias. Necesitaremos el voltaje de línea en 138 volts. ¿Sí? En este caso, pues son 127 y nos conduce a los 220. Pero sí, la idea es la misma. La diferencia que existe entre este y este es la fase. Como lo veíamos en el tema anterior, estos voltajes están distribuidos de esta manera. Aquí tenemos el voltaje de la línea 1 con una fase 0, el voltaje de la línea 2 con una fase de menos 120 grados o 240, como gusten, y el de la línea 3 con 120 grados. ¿Sí? Entonces, al hacer la resta, al hacer, por ejemplo, el voltaje de la línea 1 menos el voltaje de la línea 2, pues no nos da 0, sino que nos da 220. De hecho, si tienen por ahí MATLAB y en un tiempo libre, pueden intentarlo. Pueden escribir, por ejemplo, voltaje de la línea 1 igual a 127 raíz de 2 por el seno de omega t, voltaje de la línea 2, 127 raíz de 2, seno de omega t, menos 120, ¿cuánto sería? 2 pi tercios, ¿no? Menos 2 pi tercios. Hacen la resta de estos dos, llámenlo voltaje de la línea 1 menos línea 2, igual a VL1 menos VL2. Y a este de aquí, sáquenle esta función. RMS, VL1, L2. ¿Sí? Y me dicen que les da. A lo que quería llegar con esto es que la manera en la que se miden los voltajes es a través de una diferencia. ¿Sí? Si es de alterna, pues utiliza esta función de RMS. Si es de directa, utiliza un promedio. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Siento que si hay dudas, pregunten. Con confianza. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo bien. Va. Ok, entonces continuamos acá arriba. Una vez que tenemos esto de aquí, pues simplemente tenemos que despejar este voltaje que tenemos aquí. ¿Sí? Les voy a hacer el despeje rápido, no pasa nada. Es bastante
bastante sencillo el despeje. Aquí les va a quedar 1 más RI entre RF multiplicado por el voltaje de referencia menos RI RF por el voltaje de saturación positivo. ¿Sí? De la misma manera podemos encontrar el otro voltaje. El otro voltaje, pues simplemente hay que llamarlo, por ejemplo, UA. Y aquí en lugar de tener la saturación positiva, pues estaríamos hablando de una saturación negativa. ¿Sí? Y todo seguiría igual. Buscaríamos encontrar este punto en el que este voltaje es igual al voltaje de referencia. Nos queda una ecuación bastante similar, nada más cambiaría el sentido y cambiaría, pues ¿no? Que en lugar de V sería UA. Fíjense, nos quedaría algo así. 1 más RI, RF, por el voltaje de referencia, menos RI, RF, por el voltaje de saturación negativo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo estos dos voltajes. Lo que necesito hacer ahora, pues, es encontrar el centro. ¿Sí? Para encontrar el centro, de hecho, vamos a dibujarlo aquí antes de ponerlo en ecuación. Para encontrar el centro, pues yo ya sé que tengo un voltaje de umbral que se encuentra de este lado, vamos a ponerlo de otro color, que se encuentra de este lado y otro que está de este lado. Este es el voltaje BV y este acá es el BUA. Si yo quiero encontrar el centro, ¿cómo le harían? ¿Qué se les ocurre? Puede ser la diferencia entre V, V, V y VUA y luego eso dividirlo entre dos. Casi. Si hacemos la diferencia, nos vamos a encontrar recorridos hacia la izquierda. ¿Sí? En lugar de hacer la diferencia, ¿qué te parece si hacemos la suma de manera que encontremos un promedio? ¿Sí? ¿Te suena lógico? Ok. Va, vamos a intentarlo así. Entonces, tenemos que el voltaje en el centro. Yo no entendí por qué la suma no, y no la diferencia. Ok, si quieres vamos a intentar hacer la diferencia, la dividimos entre 2 y vemos qué nos da. ¿Va? Va. Y luego intentamos hacer la suma. Bueno, si hacemos la diferencia, pues nosotros tendríamos el voltaje UA menos el voltaje V, lo partimos entre 2, y esto es igual a ¿qué? Pues si se fijan, este término y este término, pues son iguales, ¿no? O sea, estos dos se cancelan. Sí. Y solo nos queda menos el voltaje RI entre, no, perdón, RI, RF, ¿y es cuál? El de saturación negativa. Menos, y luego aquí me quedaría un más, RI partido RF, voltaje de saturación positiva, y todo esto partido 2. ¿Sí?
Esto me queda RI sobre 2 RF, que multiplica a el voltaje de saturación, pues sí, ¿no? Positiva menos el voltaje de saturación negativa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ¿Puede explicarlo de nuevo? Yo no lo entendí muy bien. claro. Si se fijan, esta parte tiene el mismo término, entonces lo que hice fue factorizarlo. Lo saqué. RI, RF. Y es este que tenemos aquí. Este 2 está en el denominador, está dividiendo todo entre 2. Pues es lo mismo a tenerlo de este lado. ¿Sí? Y luego, como este está sumando, lo puse primero. El voltaje de saturación positivo menos el voltaje de saturación negativo. ¿Sí fue eso lo que me preguntabas? Sí, ¿quieres? Ok. ¿Dudas hasta ahí? No. Perfecto. Entonces, si se fijan, pues este voltaje no depende de el voltaje de referencia. ¿Sí? Lo cual pues era parte de nuestra solicitud, el poder movernos del 0 a algún voltaje que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Entonces, por ahí empezaríamos a notar algo extraño. Ahora, generalmente nosotros seleccionamos, a ver, déjenme ver. Sí, por ejemplo, si aquí tuviéramos un 12, aquí tendríamos un menos 12, ¿no? O sea, esto sería 12 más 12, esto nos daría un 24. Y multiplicado por este factor. ¿Cierto? Ujú. Esto sería... Estoy intentando ver por qué no es. O sea, esta es la primer prueba, ¿no? Pero la segunda debería ser que este no coincide con el centro. Estoy visualizando cómo podría demostrarlo. A ver, ahorita se me ocurre. Hago el otro cálculo, el que les decía. El otro es decir, el voltaje en el centro, pues es el promedio de los voltajes. ¿Sí? Queda la mitad. UA más V partido 2. Entonces, ok. Pues esto nos quedaría... Los voy a copiar. Listo. Entonces, esto nos quedaría 1 más RI partido RF por el voltaje de referencia menos RI, RF, voltaje de saturación positiva, más 1 más R1, RF, voltaje de referencia, menos RI, RF, y aquí me queda el voltaje
de... muy larga. Voltaje de saturación negativo, ¿va? Y todo esto me queda partido entre 2. Entonces, al momento de agrupar, pues se fijan que este término y este término son los mismos. Entonces, me queda 2 veces el mismo término, partido entre 2, pues es una vez el mismo término, ¿va? Y la otra es que de la misma manera que aquí me quedaba 12 más 12 por este signo menos, como los dos tienen el mismo signo, menos y menos, pero este voltaje es negativo, pues este signo menos me lo convierte en positivo. Por tanto, este término y este término se van. ¿Sí me cacharon eso? Sí, eso sí. Perfecto. Entonces, esto es pues 1 más RI partido entre RF por el voltaje de referencia. ¿Sí? Y este valor sí depende del voltaje de referencia y no depende de del voltaje de saturación positivo y el voltaje de saturación negativo. ¿Va? Si se fijan, este centro que nosotros estamos encontrando no es el único parámetro que va a definir cómo se comporta la histéresis. Todavía nos falta encontrar cuál es el ancho de esta histéresis. Y aquí sí podemos utilizar la resta, ¿no? Para encontrar qué tan ancho es esa ventanita. El ancho de la ventana, pues va a ser el voltaje UA menos el voltaje V. Y esto va a ser igual a, en este caso, como estos dos son iguales, pues se van. ¿Sí? Y al hacer la resta de estos, nos va a quedar exactamente lo que encontramos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ah, pues esto, pero sin el 2. Esto sería RF o RI, no RI, ¿verdad? Esto sería RI partido RF, que multiplica al voltaje de saturación positivo menos el voltaje de saturación negativo. Esto nos da el ancho. ¿Sí? No me queda claro cómo demostrarles esta parte que no sale por aquí. Denme chance de hacerlo hoy después de la clase y el día de mañana pues les explico bien una demostración, ¿no? Algo formal. Pero bueno, no sé si tengan dudas con lo demás. Si no, hacemos un ejercicio. ¿Todo bien? Sí, por el momento sí. Igual si surge una duda, luego ya mandamos mensajito. Ok. De hecho, estos temas son interesantes desde el punto de vista del análisis del circuito. Me gustaría más pasar ya a lo que es la retro negativa, porque esos problemas pues sí vienen bastantes en el examen. Entonces, si les parece, les mando un problemita. Se los voy a mandar de una vez en el grupo.
Listo, se los acabo de mandar. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver con retropositiva. Más adelante, pues ya la vamos a integrar en en algún ejercicio más sofisticado, ya una vez que hayamos visto un poco más de elementos para hacer problemas más completos, ¿vale? De momento, vamos a trabajar con algo que me agrada bastante. Con retro negativa. ¿Sí? ¿Por qué buscamos tener retroalimentación negativa? Pues básicamente porque nos permite encontrar un equilibrio de manera que nosotros podemos amplificar de manera mayor a la unidad, menor a la unidad, o inclusive, si es necesario de manera unitaria, alguna señal que tengamos en la entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la configuración más sencilla que nosotros tengamos. Esta es la configuración más sencilla que tenemos. Bueno, puede que no, pero sí es buena para comenzar. Aquí voy a tener un voltaje de entrada, el cual voy a llamar BI. Y aquí voy a tener un voltaje que llamo B0. Ahora, algo muy interesante de estos circuitos es, si comparamos con los comparadores, valga la redundancia, pues nosotros necesitamos algo que sea más claro aquí. Nosotros necesitábamos tener los voltajes en esta área y en esta área que fueran diferentes, de manera que generaran la saturación. Si son diferentes por muy poco, se genera una saturación. Entonces, aquí no nos interesa generar saturación. De hecho, buscamos evitar ese fenómeno. Dicho eso, ¿cómo creen que sean los voltajes que tenemos en este punto? Es decir, en la terminal no inversora y en la terminal inversora. ¿Cómo puede repetir eso último? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo deben ser V menos y V más? Para evitar la saturación. No queremos saturar el amplificador. ¿Deberían ser iguales? Deberían ser iguales, correcto. Estos deben de ser iguales. Y de hecho, esta condición de igualdad la vamos a explotar muchísimo para poder hacer el análisis. Fíjense, si nosotros tenemos ya esta consideración hecha, pues, ¿cuál de los dos voltajes o cuál de las dos terminales me podrían decir cuál es su voltaje? ¿Cuál es más fácil de ver? La positiva, La positiva, ¿verdad? ¿Cuál sería ese voltaje? 0. Sería un 0. En consecuencia, ¿cuál será el voltaje de la negativa? También 0, ¿no? Tiene que ser igual. Correcto, también 0. ¿Sí? Dicho eso, el análisis se hace exactamente igual. Nosotros decimos, bueno, aquí hay una corriente. Ya sabemos que las corrientes que vienen al amplificador no existen de momento. Entonces, pues esta corriente es la misma. Ya con eso, nosotros podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Esta corriente sería igual a ¿qué? ¿Cómo lo escribirían?
Yo tengo una duda, eso de igualdad, nada más se aplica para las corrientes, ¿verdad? Los voltajes en los nodos sí serían diferentes. Eso suele confundirme mucho. Ah, ¿esto de aquí? Ah, sí, la igualdad de P menos y P más. Ah, no. No, sí requieren ser completamente iguales. O sea, iguales, iguales, iguales. De hecho, hace rato estoy haciendo un proyectito. Déjense se los enseño. Y me tardé unos segundos en ver bueno, no unos segundos, unos minutos, ver un pequeño error que tenía por ahí. Déjense los enseño. ¿Dónde lo habré guardado? Debe de haber como elementos recientes, ¿no? Fíjense. Aquí tengo esta señal de 12 volts que la estoy pasando a través de este amplificador para acondicionarla a ciertos niveles que a mí me interesan. ¿Sí? Posterior a eso, pues yo tengo este interruptor para simular que hay señal o no hay señal. Y esta señal pues entra a este amplificador. Entonces, así como lo ven, yo tenía conectada esta punta aquí, ¿sí? Y al momento de ver la señal, dejen quito esta. Ahí está. Se dan cuenta que estoy en cero y no importa si yo muevo este interruptor. Ahí lo voy a mover, ve. Sigue en cero. Yo no sabía por qué. Hasta después de un rato que me di cuenta que fue mi error. Si se fijan, les anticipo. Esta configuración tiene una retroalimentación negativa. ¿Sí? La terminal más, ¿a dónde está conectada? Tierra. A tierra, correcto. Entonces, los voltajes tienen que ser iguales. ¿Cuál será el voltaje en esta terminal? Para amplificar. Les repito la pregunta. Si este voltaje, esta terminal está a tierra, tiene un voltaje 0. Y como esta configuración es un amplificador, ¿cómo debe ser este voltaje? 0. Debe ser 0. Y fíjense lo que yo estaba haciendo. Estoy conectando el osciloscopio precisamente a esa terminal. Por eso siempre estoy viendo 0. Me equivoqué al conectar ahí. ¿Sí? Si yo conecto de este lado, pues ya se solucionó el problema. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, vamos a cerrarlo. No lo guardes. Entonces, sí o sí, estos voltajes siempre, siempre, siempre tienen que ser iguales cuando estemos hablando de amplificadores. Y para hablar de amplificadores, pues estaremos hablando de retros negativas. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí quedó claro? Sí, Excelente. Entonces, los amplificadores, o sea, como amplificador, así funcionan. Siempre tienen que ser iguales los voltajes. Correcto. De hecho, vamos a ver la siguiente topología. Es una topología donde nosotros no tenemos aterrizada esta terminal, sino que conectamos un voltaje aquí.
Entonces, pues estos voltajes dejan de ser 0, pero siguen siendo iguales. Si la condición es igualdad, igualdad, igualdad. ¿Va? Y cuando no hay igualdad, ¿no funciona o qué es lo que, o sea, se va a saturar, se va a voltaje de saturación, entonces ya no nos sirve? Correcto, se satura. Ok, ok. Sí, eso es lo que sucede cuando pierdes esa condición. Se convierte ya en un comparador. Muy bien, ya me quedó muchas, claro, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? No más una como que general. ¿Por qué bueno, cuál es el como beneficio que sale de que estas dos sean cero? Ok. Eh, el beneficio, sí, beneficio, es que o sea, el amplificador por sí solo, trabajando en lazo abierto, pues tiene unas ganancias muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, para que tú puedas amplificar de una manera controlada, pues requieres que la diferencia en estas tensiones sea muy, muy pequeña, ¿sí? Con esta configuración, lo que estás logrando es controlar de cierta manera esa amplificación, ¿sí? Entonces, al momento que tú tienes valores similares, por ejemplo, aquí que tenemos un 0, 0, lo que estás logrando es que el amplificador pueda, valga la redundancia, amplificar, pero sin saturar, ¿sí? Si rompes esta condición de equilibrio, por muy poco que sea, o sea, por ejemplo, si aquí tuvieras un punto 1, esto ya no funciona como un amplificador y lo saturas, ¿sí? Entonces, es bastante importante que nosotros siempre, siempre, siempre lleguemos a esta condición de igualdad. Es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar este tipo de dispositivos, por ejemplo, para acondicionar señales. Como filtros. Y bueno, un sinfín, ¿no? de aplicaciones que pueden tener. Inclusive directamente, pues estos pueden funcionar como controladores, ¿no? Podemos generar controladores PID análogos directamente implementando ciertas configuraciones que vamos a ver, ¿sí? Y en todas y cada una de ellas se tiene que cumplir esta condición. Si no la cumples, saturas el amplificador y ni para atrás ni para adelante. No puedes hacer nada con él, excepto comparar. ¿Sí les queda claro? Sí. Va. Tengo la duda, entonces, ¿el voltaje en B0 va a ser 0 también? No. Lo que pasa es que si bien aquí nosotros tenemos un voltaje 0, borro este. Listo. Si bien nosotros tenemos aquí un voltaje 0, la corriente que circula a través de las resistencias es diferente de 0. Entonces, lo que va a suceder es que el voltaje que tenemos de este lado es consecuencia de esta corriente. ¿Sí? De hecho, vamos a verlo. ¿Cómo sería esta corriente de aquí? Si bien yo hago la primera, esta corriente pues sería BI menos 0 partido RI. ¿Sí? Y como estoy diciendo que estas son iguales, pues simplemente pongo un igual. Ahora, si se fijan, agarré el sentido de acá para acá. Pues lo ideal sería agarrar este 0
y luego este B0. Aquí me quedaría 0 menos B0 partido RF. ¿Sí? Entonces, este no lo tengo que poner, ni este tampoco. De aquí puedo despejar B0. Si se fijan, esta RF está dividiendo, la paso multiplicando. Vamos a ponerle acá RF entre RI por BI. Y este menos, pues también lo paso del otro lado, ¿no? Es como una multiplicación, como si estuviera multiplicado por -1, divido entre -1, pues me queda un -1. ¿Sí me cachan? Más o menos, ok. No, les pido que en este sí no nos podemos quedar con un más o menos. Tiene que dar completamente claro, porque es base para los que vienen. Ok, tengo duda en por qué es menos B0. Ah, ok, excelente. Lo que estoy haciendo aquí es calcular, de hecho, si quieren vamos a llamarles I1 y 2. ¿Sí? Entonces, I1 entra a un nodo y 2 sale del nodo. De acuerdo con la ley de corrientes de Kirchhoff, pues yo voy a tener I1 que entra al nodo menos I2 que sale del nodo igual a 0. Esto es, I1 es igual a I2. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale I1? Bueno, I1 vale la diferencia de potencial que yo tenga en esta resistencia partido entre el valor de la resistencia. Esto es BI menos 0 partido RI. ¿Sí? Esta es la diferencia que existe en las terminales de la resistencia. ¿Vale? Sí. Ok, ahora igual. Y si se fijan, yo agarré primeramente el voltaje que tenía a la izquierda. Es decir, este de acá, y luego agarré el de la derecha, este de acá. Siguiendo con ese estándar, lo pudimos haber hecho al revés, no pasa nada, simplemente en el siguiente tienen que hacer lo mismo. Pero como yo lo agarré primero de la izquierda y luego de la derecha, pues tengo que hacer exactamente lo mismo para encontrar I2. I2 es la diferencia de voltajes que tengo en esta resistencia partido entre el valor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, a la izquierda, ¿qué tengo? 0. 0, correcto. Menos, es diferencia de potencial, por eso es menos. Menos el voltaje que tengo a la derecha, que sería B0. Partido entre RF. ¿Sí? Ok, ya me quedó claro. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, para finalizar este análisis, ¿cómo determinamos que es un amplificador? Bueno, breve paréntesis nuevamente. ¿Cómo se llama esta configuración? La Un inversora. comparador. Es un inversor o inversora, muy bien. Inversor o inversora, ¿sí? Si recuerdan, pues tenemos otra configuración que es la no inversora. Ahorita centrémonos en esta. Primera pregunta, ¿cómo sé que es un amplificador? ¿Cómo sé que el trabajo de esta configuración es amplificar, ya sea de manera mayor a 1, menor a 1, igual a 1? ¿Cómo lo sé? Viendo nada Porque más. sus voltajes Sí, dime. sus voltajes de entrada tienen que ser iguales, ¿no? Para que sea un amplificador, Ok, lo que ok. decíamos al principio.
¿Sí? Tienen que ser iguales, pero hay algo todavía más general, que no necesitan fijarse en los voltajes, simplemente necesitan fijarse en la topología. Y de hecho Porque aparece en algo- el... Perdón. Sí, dime. Porque algo está multiplicando a BI. Ok, algo está multiplicando a BI, pero es consecuencia de la topología. Es decir, no necesitamos ver ni la ecuación, no necesitamos ver los voltajes, necesitamos ver el circuito nada más. ¿Qué característica tiene el circuito que me dice que esto es un Por amplificador? Sí, dime. por la retroalimentación que tiene. ¿Cómo es esa retroalimentación? Retroalimentación negativa, ¿no? Es negativa, correctísimo. Siempre, siempre, siempre que ustedes vean circuitos con retroalimentación negativa, son amplificadores. No se preocupen si después recibe otro nombre como integrador, diferenciador, sumador, restador. No se preocupen por nada de eso. Esos son amplificadores. Ya después nos preocuparemos de darles un nombre más apropiado. ¿Sí? Sí. Pero siempre, siempre, siempre son amplificadores. No son comparadores, no nada. Amplificadores. ¿Va? Y el segundo tip. Ese fue el primero. El segundo tip es el voltaje de entrada está entrando a una terminal. ¿A qué terminal está entrando? A la inversora. A la inversora, correcto. ¿Y cómo se llama la topología? Es un amplificador inversor. Correcto, ¿sí? De nuevo, se van a encontrar circuitos en donde en lugar de capacitores, de resistencias, tienen capacitores, pero es exactamente la misma configuración. Entonces vamos a estar hablando de inversores, ¿sí? Aunque después les podamos cambiar el nombre, no pasa nada. Son inversores. Si encontráramos algún amplificador donde la entrada es a la no inversora, pues ese amplificador corresponde a un no inversor. Perdón, sí, a un no inversor. La única excepción a la regla es el restador. Correcto. El amplificador restador. Algunos lo llaman también diferenciador porque es la diferencia, pero a mí no me gusta. Me confunde con la derivada. Lo vamos a ver también más adelantito. No se preocupen. Esta es la excepción a la regla porque tiene las dos entradas. Tiene entrada inversora y no inversora. Entonces, pues es ambas, ¿no? Vamos a hacer un breve ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo este circuito? Aquí tenemos BI, aquí tenemos C, RI y B0. ¿Cómo podrían calcular la función de transferencia de ese circuito? Por medio de la reactancia. Excelente, por medio de la reactancia. ¿En qué forma pondrías la reactancia? 1/CS. Excelente, excelente. CS. Entonces, una vez que escriben la reactancia, pues este circuito se convierte en este otro. ¿Qué representa una reactancia? Una impedancia a la corriente. Sí, una impedancia o una resistencia. Resistencia entre comillas porque pues no es una resistencia, sigue siendo un capacitor, ¿no? Solamente que presenta ciertas características de una resistencia. Entonces,
pues lo podemos analizar como si fuera una resistencia tal cual. ¿Sí? Voy a subirme un poquito aquí. De aquí, la función de transferencia, pues estaríamos diciendo que B0 partido BI es menos RF entre RI. Esta es mi función de transferencia. ¿Cómo sacarían la función de este circuito? Pues para empezar, ya no estaríamos en la forma temporal, ¿no? Tendríamos que decir B0 partido BI. ¿Y esto sería igual a qué? Así, trátenlo igualito como si esto fuera una resistencia. Igualito. Si tuvieran una resistencia, pues me dirían esto, ¿no? Menos RF entre RI. ¿Qué me dirían aquí? XC entre RI. Menos XC entre RI. Perfecto. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de XC. Entonces esto es menos 1 entre SC RI. ¿Sí? Y eso es todo. Esa es la función de transferencia del circuito. Ahora, ¿a qué corresponde este circuito o cómo la podemos nombrar? Bueno, ese es un pasito extra. Si se acuerdan de la transformada de Fourier, perdón, de Laplace, pues es un paso directo. Si no se acuerdan, pues podemos ir a checar el formulario, en cuyo caso, pues mejor busquemos cuál es la configuración en el formulario, ¿no? Es un integral, ¿no? Correcto. Correctísimo. Fíjense, vamos a despejar de aquí y nos queda B0 igual a menos 1 entre RI por C, y de este lado me queda BI sobre S. Esta forma de aquí, una función de S partida entre S, es la integral de la función. ¿Sí? Entonces, pues esto nos queda V0 de T igual a menos 1 entre RI C por la integral de la tensión de T por el diferencial de T. ¿Sí? Es un integrador. ¿Vale? De hecho, vamos rápido de acá. Son puros PDFs. ¿Será este? No, este es el viejito, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ocupar este. Primero, aquí en Laplace. Bueno, ni siquiera se alcanza a ver. Pero aquí es... no, se ve bien feo. Bueno, se alcanza a ver el 1 entre S, ¿no? Y esta es la F. ¿Sí? Esa es la transformada de la integral. Pero lo que les decía es que si ya estamos aquí en el formulario, pues mejor váyanse directo a ver las configuraciones del amplificador. Amplificadores operacionales. Aquí está. ¿Sí? El amplificador integrador. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, bueno, si están en el formulario, ¿de qué me sirve conocer o saber cómo sacar esas funciones? Bueno, la realidad es que no siempre vienen preguntas directas como menciona cuál es el
esta configuración, sino que esta configuración está adentro de otro circuito y pudiera tener algunas otras derivaciones. Entonces, es importante que ustedes los puedan interpretar el circuito y, de ser necesario, pues puedan hacer estos pasitos de manera muy, muy rápida. ¿Sí? ¿Sí me cachan? Sí. Perfecto. Denme un segundo. Vamos a hacer esto. Supongamos que yo tengo un sensor de temperatura que me entrega 1 milivolt por grado centígrado. ¿Sí? Y yo quiero medir la temperatura ambiente. No sé, se me ocurre, por ejemplo, entre 0 y 50 grados centígrados. ¿Sí? Lo quiero leer con, no sé, de pronto están de moda, ¿no? Las Raspberry. ¿Se han visto estas Raspberry Pico? Sí. Están padres. Me acabo de comprar 2. Estas tarjetitas pues tienen unos ADC, unos convertidores analógico-digital. No recuerdo de cuántos bits, pero trabajan a 3.3 volts. ¿Va? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, de momento, es, tienen el sensor de temperatura, tienen una parte de amplificación. Vamos a dejar aquí un huequito en blanco, que lo vamos a rellenar más adelante. Y, bueno, pero de momento suponemos que es una línea recta. Y aquí tienen su Raspberry. ¿Sí? Entonces, aquí tienen, no, más bien aquí tienen de 0 a 50 grados centígrados. Acá tienen la conversión de 1 milivolt por grado centígrado. Y pues de este lado tendrían que tener valores entre 0 y 3.3 volts. Entonces, tienen que diseñar una configuración con un amplificador o 2 amplificadores que les permitan tener este voltaje. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, tenemos que poner un amplificador ahí, en ese cuadrito, que nos dé 3.3 volts. No, sería en este de acá. Este es el amplificador. Ok. Este de acá se los estoy dejando, todavía no les menciono, pero necesitamos un filtro. No sé si me alcance hoy, pero mañana sí me va a alcanzar el tiempo. Para poder añadir un filtro aquí. Este filtro es bastante importante porque existe un fenómeno, se los menciono de una vez, que se llama aliasing. No me acuerdo si es con una o con 2 L's. Aliasing. ¿Sí? Este fenómeno se presenta en sistemas digitales cuando tenemos un mal muestreo, cuando no cumplimos con el criterio de Nyquist. Pero ya se los explicaré el día de mañana. De momento, pues la idea es poner este voltaje que tenemos aquí con estos rangos de temperatura. Ustedes tienen que sacar cuáles serán los voltajes que tienen aquí y tienen que diseñar este
este circuito de amplificación que ponga los valores de este lado a, bueno, más bien a los valores de acá, de 0 a 3.3. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por el momento. Bueno, sí, pero Bueno, después. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? no entendí bien el problema. No te preocupes. Mira, tenemos un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura es para temperatura ambiente. Puede tomar valores entre 0 y 50 grados centígrados. ¿Sí? Luego, me va a entregar valores de 1 milivolt por cada grado centígrado. Entonces, ¿cuáles serán los voltajes que tenga aquí? ¿Cuál será el voltaje más bajo que tenga? El voltaje más bajo podría ser 0, ¿no? 0, correcto. ¿Y el más alto? 3.3, si 25, ¿no? funciona así el Raspberry, ¿no? O es dependiendo del... No, no. De momento vamos a hacerle caso nada más a este de aquí. 50 milivolts. 50 milivolts. ¿Sí? Porque el sensor me entrega 1 milivolt por cada grado centígrado. Entonces, si tengo 0, pues es un 0. Si tengo 50 grados centígrados, pues son 50 milivolts. Y listo. Ahí tengo ya mi rango de entrada. Ahora, este rango de entrada, pues lo tengo que convertir a una señal de 0 a 3.3 volts. Es decir, el 0 se convierte en 0 y el 50 milivolts se convierte en 3.3. Fíjense que ambos son, esto es positivo, este es positivo, positivo, positivo. Bueno, el 0 no es positivo, ¿no? Es 0 y ya. Pero a lo que voy es que el signo debe ser positivo. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora sí, ¿preguntas? Ok, ok. Tómense, miren, son 8:15, tómense 10 minutos para intentarlo. Y lo platicamos, ¿va? Ok. Tengo una duda. Sí o sí tenemos que poner una resistencia con un valor arbitrario, ¿no? Sí, correcto. De hecho, en este caso las dos son con un valor arbitrario, el que tú quieras. Bueno, no, ya te entendí. Sí, sí, o sea, propones un valor, dices, mi resistencia de entrada es este, y calculas el de retro, o viceversa, pones la de retro y calculas la de la entrada. Sí, y quería saber si se ocupaba que tuviera un valor comercial. Mm, pues puedes poner el valor que quieras. Igual es un problema ficticio. Lo único que sí les recomiendo, y eso no se los mencioné, los amplificadores requieren que requieren que las resistencias de entrada y retroalimentación pues tengan valores relativamente altos, ¿no? Del orden de kilos. Por ejemplo, 10 kilos, cosas así. Si ponen valores más bajos, los amplificadores no alcanzan a funcionar porque les estamos exigiendo corrientes más grandes, ¿sí? Entonces, una buena práctica es empezar a poner resistencias de ese orden, del orden de los kilos. Excelente, ese era el dato que ocupaba, pero no sabía cómo decirlo. Gracias. Ok, ok.
Listo, ¿cómo les fue? La verdad, no pude. No, no se preocupen, no pasa nada. No pasa nada. ¿Alguien tiene algo? A ver, dime. Primero saqué la ganancia ¿Ok? y me salió 66. Y eso, bueno, eso es igual a la diferencia de RF entre RI. RF, ok. RF entre RI. Ajá, correcto. Entonces, poniendo un valor arbitrario a RI, Ajá, en este caso, pues los 10 kiloohms, obtuve el valor de RF. perfecto. Entonces, RF, pues es 66 por 10K, ¿correcto? Sí, Y esto nos queda 660 kiloohms, ¿cierto? así es. Excelente. Entonces, tú dices que tienes tu sensor de temperatura aquí. Menos más. Y de este lado tienes 600, ay, 660 ohms. Y de este lado, ¿qué está pasando? No, no te mueras. Y de este lado 10K, ¿verdad? 600 kiloohms. Sí. Perfecto. ¿Y luego? Y ahí me quedé. Excelente, excelente. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que tienes entre 0 y 50 milivolts a la entrada, pero a la salida tienes valores entre 0 y Menos. menos 3.3 volts. Entonces, una posible solución, pues es colocarle otro inversor de 10K, 10K. De esta manera, la ganancia es menos 1, ¿sí? Es unitaria. Y listo. Ahora de este lado, pues tenemos valores entre 0 y 3.3 volts. ¿Sí? Y pues esto ya, bueno, aquí faltaría el filtro que les mencionaba, pero aquí ya podríamos meter el microcontrolador. Vamos a ver también el día de mañana que cuando nosotros buscamos amplificaciones mayores a 1, podemos meter otro tipo de amplificadores, pero ya lo platicamos mañana. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Por ejemplo, es que yo, y bueno, ya ve que le dije que ya había realizado el examen, ¿no? Y de hecho, en el área donde dice que es de la construcción de los equipos y sistemas electrónicos, ese es el área donde salí más baja. ¿Ok? Y la verdad, yo batallo muchísimo pues para construir pues los diagramas, porque, bueno, no sé qué me confunde si son demasiadas opciones y quería preguntarle, como que un consejo, ¿no? Para facilitarme mucho esa parte, porque batallo bastante para construir un diagrama. Ya. Pues lo que yo te recomiendo es que sueltes la mano, te pongas a bosquejar. Normalmente lo que yo hago, por ejemplo, ya ven que les comentaba del doctorado. Ahorita tengo que hacer unas plaquitas para hacer un control de unos convertidores. Entonces, yo comienzo de esta manera. Digo, bueno, tengo este circuito, tengo aquí mi convertidor, CD-CD, y luego comienzo a decir, bueno, aquí tengo mi parte de sensado, y luego esto viene a mi parte de control, y pues ya, ¿no? Bueno, por aquí vendría un PWM, pero así. Entonces, hago un diagrama a bloques primero. Después, digo, bueno,
estoy interesado ahorita en esta parte. Si estoy interesado en esta parte, digo, el voltaje que tengo a la entrada es, por ejemplo, entre 0 y 50 volts. 0 a 50 volts. ¿Sí? Y yo requiero tener, de nuevo, 3.3 volts. Entonces, de aquí lo que voy a hacer, bueno, si necesito bajarlo, ¿qué configuración me conviene más? Pues seguramente me va a convenir esta configuración. No le pongo valores ni nada, ¿no? O sea, así directamente. Y de aquí pues ya puedo decir, bueno, y luego le pongo un filtro, por ejemplo. Ponemos un filtrito. Y digo, bueno, pudiera a lo mejor aquí meterle, no sé, cualquier otra cosa, alguna protección, ¿no? Contra las sobrecargas, sobrevoltajes o cosas así. Pero la idea es esta. Comienzas con una idea en un diagrama a bloques y posterior a ello comienzas a bosquejar de manera muy general. Una vez que ya bosquejaste de manera general, entonces sí dices, bueno, si voy a tener aquí voltajes de 3.3 y la ganancia de todo este circuito es, no sé, lo que sea, ¿no? 2. A lo mejor de este lado, pues tendría que ser 3.3 entre 2, ¿no? Y luego la ganancia de este, ¿cuál sería? Cosas así. No sé si me estoy explicando. Creo que sí. Ok. Bueno, resumen rápido. No hay otra manera de dominar este camino de la fuerza más que arrastrando el lápiz. ¿Sí? Arrastrando el lápiz y haciendo ejercicios. Igual si quieren, pues les puedo proponer algunos ejercicios didácticos. Si tienen algún simulador, pues pueden corroborar ahí sus circuitos. No sé si, por ejemplo, no sé si tengan ese multisim. Pueden utilizar multisim o creo que es el más sencillo de manejar. También está Proteus. Nunca lo usé, pero creo que es bueno también. ¿Tienen alguno de estos dos? El Proteus. El Y los Proteus. dos. Los dos, ok. Sí, pues igual, si quieren, creo que eso no se los mencioné. Todas las tareas que dejamos aquí son tareas morales. Aquí nada es a fuerzas, ¿no? Yo sé que varios de ustedes trabajan o tienen familia o cosas por el estilo y no pueden dedicarle mucho tiempo. Entonces, ustedes saben el tiempo que le dedican a las cosas. Esto también va a ser moral. Les puedo dejar algunos ejercicios que ya haya realizado para que lo simulen, para que hagan el diseño y si tienen alguna duda, pues me pueden mandar la simulación o algún screenshot, ¿no? ¿Les parece? Sí, de hecho sí. Va. Excelente. Bueno, entonces, pues dejen ahorita les subo ahí al grupo algún ejercicio rápido para que lo puedan ir haciendo y nos vemos el día de mañana. Mañana es sábado, mañana quedó a la hora, a la 1. A la 1, ¿sí? Va a Sí, durar igual 1 hora y media. yo tengo pensado que los sábados los utilicemos más para resolver dudas de todo lo que hayamos visto a la semana, todo el acumulado. Entonces, va a durar, espero yo, aproximadamente 1 hora. Puede que se alargue 1 hora, hora y media, pero pues todo depende de ustedes, ¿no? Qué tantas dudas traigan. Si no hay muchas dudas, pues aprovechamos y adelantamos tema. Y podemos ver uno que otro ejercicio de la guía. Sí, claro que sí. Excelente observación. Eso también había olvidado decirles. Ahí en la carpeta hay una guía, se llama Pixoguía. Tengan mucho cuidado con esta guía porque trae muchos errores. ¿Sí? Muchos errores.
Entonces, úsenla con cuidado. Si hay algo que no les cuadre, avísenme y lo platicamos. La contraseña para entrar es gel y electro, ¿sí? Y la otra cosa es que esa guía está basado en los reactivos anteriores, cuando tenían 4 respuestas. La aplicación que ustedes van a hacer solamente trae 3 opciones de respuesta. Entonces, también considérenlo, ¿no? Pero sí, váyanle dando y pues no sé si hay alguna otra duda. No, por el momento no. Ok, excelente. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. 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 Sale, Gracias. cuídense, bye bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien. Igualmente. Muchas gracias.